Una de las inquietudes que se presenta en el medio cristiano, en medio de nosotros, es el concepto de iglesia reformada. Y ese concepto, sobre todo la palabra reformada, muchas veces se omite o se excluye en temas de conversación. Pero la palabra en sí no debería producir ninguna impedimento, por decirlo así. Y en esta mañana podemos extender una gran doctrina acerca de lo que es la doctrina de iglesias que tienen línea reformada. Pero permítame, le doy un sencillo ejemplo. Nuestro concepto de Dios, antes de conocer el Evangelio, era muy difuso, muy ajeno y lejos de lo que dice la Sagrada Escritura. Pero cuando a Dios le plació iluminar nuestro entendimiento, pudimos corregir lo que era el concepto de Dios, la idea equivocada de Dios. Entonces, aquí ustedes pueden ver que el término o la palabra reformado en sí no afecta, sino que ayuda. ¿Por qué? Porque a pesar de que en aquel entonces íbamos a un movimiento cristiano, no se nos enseñaba con claridad la doctrina de Dios. Eso quiere decir que el concepto de Dios hasta ese entonces era ¿qué? Deformado, ¿sí? Y ahora, por la gracia de Dios, podemos decir que ese concepto se ha reformado. Entonces, no debe ser ningún tipo de impedimento. Ahora, pónganse ustedes a pensar esto. Si el concepto de Dios antes de tener una claridad bíblica estaba distorsionado o deformado, pues inevitablemente todas las demás doctrinas también están distorsionadas. Porque si tenemos un mal concepto de Dios, toda la estructura de la Biblia se cae también por causa de un mal concepto acerca de Dios. Por ejemplo, nuestra fe. Si no tenemos un concepto claro de quién es Dios, pues nuestra fe no va a descansar con seguridad en Cristo, porque no lo vamos a conocer bien. Pero ahora, por la gracia del Señor, ya conocemos por medio de su palabra quién es Dios, quién es Jesucristo, y ahora tenemos un concepto más claro, más bíblico y más seguro. De modo que todos los otros demás conceptos se van aclarando también paulatinamente o progresivamente. Noten esto, mis hermanos. Si hay algo que ha traído bendición a una persona cuando llega al conocimiento de la verdad bíblica, es la doctrina de la soberanía de Dios. Ninguno de nosotros puede negar que esta verdad nos ha traído paz. Conocer la soberanía de Dios, seguridad a nuestras vidas cristianas. Y en gran parte de personas que dialogo, de hermanos, me dicen que nunca antes habían tenido la oportunidad de ser enseñados con claridad y solidez bíblica acerca de la soberanía de Dios. Y ahora que la hemos recibido, nosotros ya le vemos un sentido a la vida cristiana, un rumbo más seguro, sabemos para dónde vamos. Obviamente lo reitero por la gracia de Dios. Y es por medio de esta ilustración que quiero invitarlos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Observen ustedes que les he robado la atención para que miren el libro de Deuteronomio. ¿Qué quiere decir Deuteronomio? Deuteronomio es segunda ley. Eso quiere decir que se le invitó al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida ¿a qué? A recordar las enseñanzas, los estatutos, los decretos de Dios,
al pueblo que iba a entrar a poseer la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo anterior quedó postrado en el desierto por causa de la disciplina de Dios. Ellos quedaron postrados allá en el desierto. Y es aquí donde a la nueva generación se le invita a recordar lo que Dios hizo desde que los sacó de Egipto hasta antes de entrar a la tierra prometida. Ese es el trabajo que hizo Moisés, de enseñarles y recordarles a una nueva generación. Todo eso lo hizo Dios por amor a su pueblo. Y si esto es así, entonces eso quiere decir que en esta mañana, por la gracia del Señor, somos objeto de la atención de Dios, todos ustedes y todos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar lo que Dios ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Entonces, por favor, quiero invitarle a recordar, me perdona que lo repita, recordemos que Dios es soberano. Y cuando le invito a recordar que Dios es soberano, obviamente surgen preguntas. ¿Por qué Daniel o por qué el predicador nos invita a recordar que Dios es soberano? Entonces, vamos a aclararlo en esta mañana con 3 razones bíblicas por las cuales debemos recordar que Dios es soberano. La primera de ellas es porque nosotros recibimos una enseñanza constante. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 4 y lea el versículo 1 y el versículo 2. Noten lo que dice. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y mira ahí mismo el versículo 5 y el versículo 6, como para que tenga una idea. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, ¿verdad? Entonces, noten ustedes la manera como se reitera y se repite constantemente la palabra enseñanza, estatutos. La necesidad de ¿qué? De vivirlos y ponerlos en práctica. Y usted no solamente lo ve en este capítulo, sino que es algo muy constante en el libro de Deuteronomio. Y no solamente en Deuteronomio, si quiere, por ejemplo, puede ir al libro de Josué y en los primeros capítulos se les pide estudiar, guardarla, vivirla y ponerla en práctica. Y si quiere, va a los Salmos y es algo muy constante y reiterativo por parte de Dios, sobre todo el Salmo 119. Y si va al libro de Proverbios, también va a haber esa constante reiterativa por parte de Dios. Y si va a los profetas, para ellos es el dolor y el llanto de los profetas. ¿Por qué? Porque han abandonado mi ley, dice el Señor. Es decir, no la volvieron a estudiar, la dejaron a un lado. Entonces, Iglesia de Cristo que te reúnes aquí en este lugar, no hay peor desgracia para un creyente
que dejar la necesidad botada en el camino, como si no valiera nada, de que Dios es soberano. ¿Y qué nos dice Deuteronomio en el texto de hoy? Por tanto, reconoce hoy en tu corazón y reflexiona que el Señor es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro, ¿verdad? Es algo constante. ¿Por qué debemos ser enseñados de manera constante? Y más cuando se nos habla de la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿No bastará con una enseñanza o con 3 más? ¿Por qué el Señor insiste? Porque, mis hermanos, ustedes son un pueblo privilegiado, ¿sí? Todos los honores y privilegios que Dios te dio vinieron como fruto de su gracia. Dios se plació en colocar sus ojos de bondad y misericordia en ti, de la misma manera que lo hizo con Israel. Vete otra vez a Deuteronomio capítulo 4 y ve del 6 al 8. Mira el privilegio, versículos 6 al 8. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué más? Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Eso es un privilegio que Dios nos dio por su gracia. Y el versículo 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, todo esto nos habla de los privilegios que Dios nos concedió, ¿verdad? Y nosotros debemos confesar con dolor muchas veces que esto lo pasamos por alto. El privilegio, la posición de honor, las alturas en las que Dios nos colocó por haber creído en Cristo Jesús. Eso lo olvidamos, ¿verdad? Hacemos concesiones con el mundo y fácilmente comprometemos nuestra fe. Nuestros hijos son arrastrados por el mundo sin que tú y yo seamos redarguidos al respecto. ¿No crees que debemos ser enseñados constantemente en la verdad de que Dios es soberano? ¿Por qué crees que debemos recordar constantemente la soberanía de Dios? Porque la salvación que Dios te dio es una salvación que no se la dio a todo el mundo, sino a los que Él llamó a misericordia y a su gracia. Vete otra vez a Deuteronomio 4 y versículo 1, léelo por favor. Mira lo que dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. ¿Y qué más? Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Nota, la tierra prometida. La tierra prometida es un símbolo en el Antiguo Testamento de la salvación que Dios nos dio, ¿verdad? Somos salvos por haber creído en Cristo Jesús. Ahora la herencia tuya no es un pedazo de tierra. Nuestra salvación descansa en que entraremos a la felicidad eterna por lo que Cristo es y por lo que Él hizo por todos nosotros. Por esas razones que tú y yo debemos ser constantemente enseñados acerca de la soberanía de Dios. Perdón.
Mis hermanos, si hay algo que nos ha afectado seriamente a pesar de todo lo que hemos sido enseñados, por favor, es que creo que nosotros vivimos vidas derrotistas. Si nosotros confesamos y creemos que Dios es soberano, ¿por qué luchamos como cristianos y volvemos a ser derrotados por el pecado? Nuestros hijos vienen con frecuencia al culto, ¿verdad? Y luego ya no quieren volver. No hemos vuelto a ver a aquellos hermanos que adoraban y servían a Dios con tanta devoción en un comienzo. Y creo, mirando la soberanía de Dios, que el dardo del derrotismo de Satanás ha herido nuestros corazones a pesar de que creemos en un Dios soberano. Porque cuando escuchamos la bendición de saber que Dios es soberano, empezamos la vida y notamos que ocurre todo lo contrario. Nos sentimos derrotados, ¿verdad? Permítame, le doy un ejemplo, ¿sí? Pero quiero resaltarle que no estoy haciendo escarnio de ningún pecado en especial en alguien, sino es un ejemplo que nos involucra a todos, ¿sí? Piense en esto. Piense que alguno de nosotros hemos cometido un pecado y somos convencidos por la palabra de Dios y confesamos nuestro pecado, ¿sí? Venimos ante el pastor o venimos ante el líder de la iglesia, quien de manera sabia nos hace ver la gravedad de la falta y de manera amorosa nos lleva a los pies de Cristo. Y creo que hasta allí está bien. En Cristo recibimos el perdón y la reconciliación y llegamos hasta allí. Y dejamos que el hermano vuelva a congregarse con nosotros y eso está bien, pero unos días después notamos que no ha vuelto. Y nos damos cuenta que ha incurrido en el mismo pecado o en otras faltas, no una, sino cualquier cantidad de veces. Y entonces viene nuestra vida derrotista. ¿Cómo así? Creemos que ya no somos salvos. Dios no me ama a mí, no me ha escogido, etcétera, etcétera y etcétera, ¿verdad? Y en lo personal, como servidor de ustedes, creo que falta algo. Porque no es solo llevar a las personas a los pies de Cristo, y con esto no estoy diciendo que la salvación de Dios es imperfecta o incompleta, pero en lo personal creo que falta algo que necesitamos, y es que después a ese hermano que tristemente ha caído, necesita inculcársele o enseñársele hábitos cristianos. Hábitos, debe enseñársele nuevos hábitos. ¿Para qué? Para que no vuelva a caer, para que no vuelva a caer en las situaciones en las que antes había caído. Permítame, le resumo para no extender este primer punto. Yo creo que la victoria de Cristo en la cruz nos pertenece a los que hemos descansado en él. La victoria de Cristo en la cruz. Y al hablar de la victoria de Cristo en la cruz, no solamente me refiero a la salvación que ya tenemos por gracia de Él, sino que esa victoria también es para que nosotros seamos victoriosos sobre el pecado que nos afecta. Ahora, Cristo nos dio esa victoria. Y te pertenece a ti, me pertenece a mí, no solo porque va a venir pronto en su segunda venida, sino porque nos dio la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios y su palabra para vencer el pecado aquí en este peregrinar por Cristo Jesús. Yo creo que la victoria de Cristo es para mí ahora y para ustedes. Vayamos a la Biblia, ¿sí? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, por favor. No vaya a embolatar Deuteronomio. Primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. ¿Lo encontraron? Miren lo que dice, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué sigue diciendo? Terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el 3? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Yo creo, por lo que dice Dios a través de Pedro, que la victoria de Cristo Jesús me pertenece ahora. No estoy diciendo que vamos a llegar a una perfección absoluta, pero creo que Cristo sí nos da esa victoria y te pertenece a ti y me pertenece a mí. ¿O no es así? En Palmira tengo un hermano que es muy querido, pero él es hincha del América y yo soy hincha del Deportivo Cali, obvio, ¿no? Sí. Y entonces yo le digo, cuando tú ves en la televisión que América ganó y vienes al lado mío y me dices, Daniel, ganamos, ¿sí? Pero yo no lo vi a él en el estadio, ni en la cancha, sudando, ni haciendo el gol, ni nada. Pero él dice, ganamos. Eso quiere decir que la victoria del América le pertenece a él. ¿O no es así? Entonces vayamos a la cruz. Cristo venció a Satanás. Y no solamente venció a Satanás, venció el pecado, venció la muerte. Y esa victoria es para vivirla en este peregrinar, te pertenece a ti. Porque yo he vencido, dijo Cristo, vosotros también venceréis. La victoria es por la gracia y el poder de Jesucristo. Mis hermanos, tú y yo debemos ser enseñados constantemente en la soberanía de Dios, más ahora que confesamos y creemos que Cristo es victorioso. ¿Saben lo que pasó en Israel cuando David se enfrentó a Goliat? Había miedo. Un joven contra un gigante. Pero cuando lo venció, ¿qué pasó? Israel estaba contento. Israel no fue a pelear, fue David. Y en la cruz había un gigante mucho más grande que ningún ser humano podía derrotar. Y solamente nuestro buen David, es decir, Jesucristo, lo derrotó, lo venció. Y la victoria es tuya y es mía si crees en Cristo. Es tuya. Creo que ustedes lo cantaron y todos nosotros con los himnos de los hermanos. Cristo exhibió públicamente a la hueste de maldad, las exhibió públicamente derrotadas. Y el pecado también fue derrotado, fue vencido. Mis hermanos, ¿no será que es esto lo que están necesitando muchos de nuestros hermanos que no han querido volver? Dejar a un lado el espíritu derrotista y saber que en Cristo hemos vencido, o tus hijos, o los que amabas. No descarto que hayas venido hoy y sea el último culto y sea la última vez que esa banca te espera, pero antes de que no vuelvas, parece que las gigantes fauces diabólicas del derrotismo nos quieren engullir. Pero déjame decirte que Cristo venció a Satanás junto con todas sus mentiras. Y Él nos dio esa victoria.
Lo que vives por la fe aquí, también lo vives por la obra santificadora del Espíritu Santo, que es formar cada vez más la imagen de Cristo en tu corazón. Y es el Cristo que venció en la cruz. Es el Cristo que compró esta iglesia. Y él fue claro y enfático y él dijo que las fauces, las puertas del infierno no pueden contra ello, jamás. Es una iglesia que descansa en una roca y esa roca es Cristo el victorioso, el que venció en la cruz. Entonces, debemos recordar que Dios es soberano porque nuestras enseñanzas son constantes, frecuentes. La segunda razón por la cual debemos recordar que Dios es soberano es porque nosotros, tú y yo, hemos tenido experiencias personales con Dios. Vete por favor a Deuteronomio capítulo 4, ten la bondad. Y lee el versículo 10 al versículo 13. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Mira lo que dice. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Eso quiere decir que tú y yo somos un testimonio vivo de las experiencias que hemos tenido con Dios, tú y yo como pueblo de Dios. Mis hermanos, lo que Israel vivió delante de esa montaña no lo ha vivido nadie sobre la faz de la tierra. Nadie. ¿Por qué Moisés no comenzó recordándoles en ese momento las 10 plagas en Egipto? ¿O por qué no les recordó cuando caía el maná en el desierto? Eso es un milagro, ¿verdad? Y tantas otras experiencias más que hablan de la mano de Dios. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué recordó lo que pasó en el monte Sinaí? ¿Sabes? ¿Por qué no los impresionó cuando mató al hijo de Faraón y a los primogénitos? Eso es tremendo. Hubo caos en Egipto cuando ocurrió toda esa triste historia para ellos. ¿Por qué entonces le recordó lo del monte Sinaí? Porque fue la más gloriosa experiencia directa con Dios. Fue Dios mismo quien descendió en su propia gloria, en su propia majestad, en su propio poder, y todo Israel lo vio con sus propios ojos. No había maná que distrajera la atención. No había mortandad de egipcios que impresionara. No había ejércitos derrotados por Dios delante de ellos. Pero en la montaña apareció la gloriosa presencia de Dios
Y esto debía quedar impreso en el corazón del pueblo como la más gloriosa y trascendental experiencia directa con Dios, con su pueblo. Muchos años después apareció nuestro Señor y escogió a un grupo de hombres que fueron sus discípulos. Y ellos lo vieron cuando en la embravecida mar estuvieron a punto de morir ahogados. Y él se levantó y le ordenó a la mar que se callara y el mar se puso sereno, quieto. Eso debió haberlo impreso a ellos, ¿verdad? Un hombre ordenarle a una tempestad que se detenga. Más adelante vieron al Señor multiplicar una gran cantidad de peces y de panes, pero eso no los impresionó, como más adelante ocurrió en la cruz. Vieron al Señor resucitar a un hombre que llevaba tantos días allá en el sepulcro, y vieron cuando lo resucitó ahí en la puerta del sepulcro, y eso fue trascendental porque incluso quisieron matar a Lázaro, pero eso no fue lo que más debió haber quedado impreso en el corazón de ellos. ¿Qué ocurrió? Lo que sí ocurrió fue cuando Cristo murió en la cruz. Y esa historia de la cruz sí quedó impresa como la más trascendental y la más grande experiencia que vivieron ellos cuando estaban delante del Señor. Tan es así que cuando Cristo murió y resucitó y se fue a la presencia del Padre, ellos empezaron a predicar y a extender el reino del Cristo crucificado, del Cristo que murió en la cruz. Y mira, esto lo dijo un hombre: no me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y en la Biblia un hombre se sintió también indignado. ¿Por qué? Porque le dijo a una multitud, a una iglesia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Mi hermano, si tú y yo no vemos la nevera llena, somos tentados a dudar de que Dios está con nosotros. Si tú y yo no vemos que nuestro cuerpo se sane, vamos a dudar de que Dios está con nosotros. Y si tú no vemos y yo no vemos que tenemos empleo o trabajo, entonces vamos a echarle la culpa a Dios porque Dios no está con nosotros. Pero permíteme decirte que esa no debe ser tu más gloriosa y trascendental experiencia. Lo más glorioso que tú y yo debemos vivir es que Cristo, el Cristo de la cruz, está en nuestros corazones. Hemos creído en Él y estamos con Él. Mis hermanos, ¿qué había en el monte Sinaí? Temblaba, humeaba, pero ¿qué más? Según la Biblia, había millares de ángeles cuando fue entregada la ley. Y si tú y yo miráramos alrededor por la palabra, no miraríamos solo bancas, porque en medio de nosotros, que es la iglesia triunfante, hay millares y millares de ángeles con nosotros, esperando la adoración que le estamos brindando al Señor. Vete por favor a Hebreos capítulo 12, ten la bondad. Hebreos capítulo 12. Versículo 18 en adelante. Por favor, observa. Nota que no hay solamente un lugar donde nos estamos reuniendo, hay algo más. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más.
porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué dice el 22? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿verdad? Y permíteme decirte algo más. Cuando Cristo nació, hubo una multitud de ángeles, ¿no es así? ¿Qué dijeron? Gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Pero cuando se acercaba la muerte de Cristo, solamente había un ángel. Y en la agonía en el huerto, ese ángel acudió a socorrerlo. Pero en la cruz no había ningún ángel. Estaba solo nuestro Salvador. Y es ese Cristo. Cristo solo en la cruz. ¿Por qué? Porque nadie podía derrotar la muerte ni enfrentar todo esto que nos llevaba a estar separados de Dios, sino solo Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Verdad? Y gracias a Dios porque nos ha dado a Cristo Jesús, porque Él solo debía enfrentar la muerte y darnos la victoria. Mis hermanos, y esta experiencia debe quedar impresa en tu corazón como la más grande y la más gloriosa experiencia que tú y yo hayamos vivido con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque este Cristo que murió y resucitó después dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo es soberano. Cristo es vencedor y debe estar impreso en tu corazón. Entonces hemos visto dos razones, ¿verdad? Primero, porque la enseñanza que recibimos es constante. Y segundo, porque hemos vivido gloriosas experiencias al lado de Dios. Por último, mi hermano, la última razón que te debe llevar a descansar y recordar que Cristo es soberano, porque la principal lucha para creer que Dios es soberano está en ti y está en mí. Vete a Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al versículo 20. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al versículo 20. Nota lo que dice. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del juego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seáis impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Si tú notas ese texto, el problema principal era con Israel. Reconocer la soberanía de Dios. Y permíteme decirte que el principal conflicto, la principal lucha es contigo y es conmigo. ¿Sí? Es el principal obstáculo. Nota en la historia de la redención que el Señor no tuvo problema con Faraón, lo derrotó y está
lejos de la presencia del Señor. No tuvo problema con los filisteos porque los derrotó, con Nabucodonosor, con todos estos hombres. Pero si miras todo el relato de la historia de Israel, la principal lucha para comprender y recibir la soberanía de Dios fue con el mismo pueblo de Israel. Y eso lo puedes ver sobre todo en el libro de Jueces. ¿Qué dice el texto? Guardad pues mucho vuestras almas. Esa palabra guardar es la misma que está cuando Dios le ordenó a Adán y Eva o a Adán guardar el huerto del Edén, guardarlo. Dios le ordenó que lo guardara, lo labrara y lo cuidase. Y es la misma palabra que aparece aquí. Debes guardar tu alma. La pregunta es, ¿de qué debemos guardar nuestra alma? Con el fin de que no sea llevada a olvidar o menospreciar la soberanía de Dios. ¿De qué debemos guardarla? ¿De qué? Eres enseñado constantemente en la soberanía de Dios. Yo también. Y hemos vivido gloriosas experiencias con Dios. ¿De qué debemos guardar nuestra alma? Mis hermanos, debemos guardarla de confiar en nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Somos propensos a colocar en duda y en poner en tela de juicio lo que Dios nos enseña con claridad, con sencillez. Y es donde somos llevados a confiar en nosotros mismos. Mira, tú ves todo este relato y habla de no hacerse ídolos de hombres, ¿cierto? Ni de animales, ni de todo eso. Pero mis hermanos, en conclusión, ese es el resultado de toda la sabiduría humana, que en su arrogancia no quiso tener en cuenta a Dios. Y el resultado hoy lo ves tú con tus propios ojos. Una humanidad completamente corrompida y abandonada por Dios. Vamos a verlo en labios del apóstol Pablo. Mira Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Mira lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. ¿Y qué dice el 21? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y mira el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces el principal problema es tu sabiduría humana con la sabiduría que hemos recibido del Evangelio de Dios. Ahí está el problema. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible ¿en qué? En semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y tú ves que el desenlace, por lo tanto Dios los alejó, los entregó. Mi hermano, a veces le echamos la culpa al vecino, al compañero que estudia con nuestros hijos, porque lo llevan a hacer cosas escandalosas o inmorales, pero el problema puede estar en que tú y yo no hemos guardado no solamente nuestras almas, sino que no hemos guardado el alma de nuestros hijos. ¿Sí? Mis hermanos, vivir y recordar la soberanía de Dios es una fe que también nos permite llevarla a heredarla, a compartirla. Vete a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, por favor.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Tú y yo no tenemos excusa para no proceder desde ahora. ¿Por qué debemos guardar nuestras almas? ¿Por qué debemos guardarlas? Porque el Dios que está delante de ti es un Dios incomprensible. No se puede entender por la razón. No lo puedes abarcar con tu entendimiento. Es un Dios supremamente incomprensible, tan es así que necesitas la revelación o la iluminación por medio del Evangelio. De lo contrario, no lo vamos a conocer. No lo vamos a conocer y solamente se recibe por la fe. Por eso el Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo Israel estaba asombrado, ¿verdad?, por la presencia de Dios. Un Dios diferente a todos los dioses, un Dios incomprensible. No vieron a nadie que hablara con ellos. Y ahora tú y yo, por la fe, hemos sido llevados a una gloria mucho más grande. ¿Por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Cristo Jesús ha venido a habitar en medio de nosotros. El Dios que no pudieron ver los israelitas, ahora tú lo puedes ver y contemplar por medio de la fe en Cristo Jesús. Y Él es tu sabiduría. Él es nuestra redención, nuestra luz. Y por Él podemos estar seguros y firmes en la soberanía de Dios. Y cada día que pasa, su obra se va perfeccionando en nosotros. Y a Él le damos la gloria, el honor y la alabanza. Cuando tuve la oportunidad de empezar en Guacarí, los hermanos, lo primero que les invito a compartir es la soberanía de Dios. Hay un libro pequeñito que creo que ustedes ya han, y eso es como haberles dado algo que esperaban con tanta sed, con tantas ganas, mis hermanos, y ahora por boca de ellos dicen, ya no queremos volver allá donde estábamos, pastor. ¿Por qué no viene el domingo y empezamos la iglesia? Empezamos el domingo por la tarde. Y todavía no he empezado el libro y ya viven, están sedientos por la soberanía de Dios. Mis hermanos, Iglesia de Cristo, recordemos que Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y fuera de Él no hay otro. Amén. ¿Oramos? Sí. Vamos a orar. Señor, queremos orar delante de ti, dándote las gracias que nos hayas permitido volver a traer a nuestro corazón y a nuestra memoria de que tú eres soberano. Y te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque tú habitas en luz inaccesible. Nunca podremos llegar a ti por medio de nuestros esfuerzos humanos. Pero lo glorioso de todo esto es que tú viniste a nosotros. Y no solamente en aquel acontecimiento cuando te diste a conocer en el monte Sinaí. Ahora has venido a nuestros corazones por el poder del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te adoramos. Y si nuestros corazones necesitan
recibir constantemente el refrigerio de esta verdad, Padre, tráela nuevamente a nuestras almas. Lo necesitamos, vivirlo. Dios eterno, no apartes tus ojos de nosotros. Dios soberano, toma nuestras vidas, toma nuestros hijos, nuestras familias. Danos el carácter, el valor y la firmeza de ir a ellos y de decirles que tu victoria es también para todos ellos, es para cada uno de nosotros. Y por Él es que venceremos, por Él es que nosotros estamos firmes y confiados en que delante de ti no seremos avergonzados. Señor, te adoramos, te bendecimos y toda la gloria es para ti, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.